En la anterior clase vimos todo lo concerniente a la transición de la aldea a ciudad-estado, el modo de producción asiático y la primera parte de Mesopotamia relacionado con la parte social, política, económica e ideológica. Hemos visto todos los periodos mesopotámicos, desde los sumerios hasta el imperio persa. Entonces hemos visto el análisis social, esto ya lo vimos en la clase anterior, la parte social, el factor económico, específicamente el modo de producción asiático, sus características, el factor político a cargo de un poder central monárquico y el factor ideológico, la creencia en varios dioses. Hoy vamos a empezar a ver la parte urbana y arquitectónica de Mesopotamia. Dijimos que las primeras ciudades-estado se van a formar en esta región de Mesopotamia. Hablamos de Ur, que es la ciudad donde nació Abraham. Uruk, Lagash, son primeras ciudades-estado que nacen a partir de la agrupación de aldeas, como vimos en la primera parte. Las características de estas primeras ciudades-estado, primeramente eran las murallas. La mayoría tenían murallas que rodeaban la ciudad, y al interior de la ciudad ya estaban los demás elementos espaciales como el templo. Por fuera de las murallas estaban los campos de cultivo, y al interior, como dijimos, que manejaban ya los canales de riego, pasaban también canales de riego hacia el interior de la ciudad. Esa es la ciudad-estado de Ur, por ejemplo, con sus murallas, campos de cultivo, templos, palacios también al interior de la ciudad. Generalmente habían puertas de ingreso enormes, ¿no? Como la puerta de Istar, que es el ingreso a Babilonia, ¿no? Y ahí podemos ver el interior de una ciudad, las viviendas alrededor de ese complejo central donde está el templo, palacio, y las murallas se pueden ver hacia el fondo, ¿no? Y desde luego los campos de cultivo que van a seguir teniendo, porque se dedican a la agricultura, van a estar exteriormente a las murallas. Volvemos a recordar los componentes espaciales de esas ciudades-estado: la muralla, el palacio o templo, el cuartel, que responde, ¿no?, a la parte militar, el granero, que es el centro de acumulación de productos de excedentes, las viviendas de diferentes tipos según la clase o el estrato social que había. Va a haber centros de comercio y alojamiento para trabajadores. Todas esas ciudades van a empezar, después de su formación, a enfrentarse entre ellas. Después el dominio de una u otra ciudad va a dar lugar al imperio, o sea, una ciudad-estado mucho más poderosa. Los imperios más importantes fueron el babilónico, el asirio y el persa. Fueron imperios que dominaron entre ellos a las ciudades-estado. En la parte arquitectónica ya hemos visto las características generales. La arquitectura al servicio del poder, es decir, que todo lo que se construía, o la mayoría de lo que se construía, eran edificaciones relacionadas con el poder, ya sea espiritual o religioso, como los zigurat, o directamente el poder monárquico del rey, como los palacios, por ejemplo. Va a haber una combinación de arquitectura y escultura, es decir, a la arquitectura se le va a acoplar elementos esculturales, ¿no?, como todos los alados que vemos en la parte derecha, ¿no?, como guardianes de algunas edificaciones. Se van a utilizar elementos geométricos simples y macizos, por ejemplo paralelepípedos, para conformar las diferentes terrazas de los zigurat, ¿no?, o de las pirámides escalonadas. Entonces vemos formas simples y pocas ventanas, debido a que no manejaban inicialmente el concepto del dintel, ¿no? Entonces no podían abrir ventanas muy grandes. Recordemos que el material empleado era el ladrillo en estas construcciones, ¿no?
Entonces vamos a ver pocas ventanas, como ven en las fotos. Y como hay pocas ventanas, los espacios van a ser en penumbra, es decir, oscuros. El principal material empleado va a ser el ladrillo. Ya conocen cómo se elabora el ladrillo en base a arcilla y agua, o sea, barro. Entonces con eso se van a elaborar bloques de ladrillo, inicialmente secados al sol, y posteriormente ya los van a cocer en hornos. Entonces, como ven, los zigurat igual estaban conformados por bloques de ladrillos o adobes también, o ladrillos de adobes también, que se puede llamar, ya que no había piedra en esa región. Y en base al ladrillo también van a elaborar posteriormente los arcos, ¿no? Arcos de medio punto, fíjense, elaborados en base al ladrillo de adobes. En esta parte también utilización de ladrillo para conformar esos arcos, que ya le va a permitir abrir algunas ventanas hacia el final ya de su arquitectura. Entonces utilizan arcos y las bóvedas, que es la sucesión de arcos realizados en ladrillo. Entonces estos arcos van a aparecer en enormes puertas, como las puertas de Istar, por ejemplo, que están muy decoradas, ¿no?, en base a la cerámica vidriada, que va a ser la cerámica que contiene algunos elementos químicos que van a darle esa apariencia de vidrio, cerámica vitrificada, que va a dar lugar después a los azulejos que conocen ustedes, que tienen en la mayoría de sus baños, ¿no? Pues esto ya lo utilizaron los mesopotámicos en este tiempo. Y las principales edificaciones que van a tener las civilizaciones en Mesopotamia principalmente van a ser el zigurat, que es un templo escalonado, el palacio después para el rey, y los hipogeos, que son construcciones bajo tierra o dentro de la roca. Y vamos a ver algo de la puerta de Ishtar, que son las puertas de ingreso a Babilonia. Primeramente el zigurat, que es un templo, tiene forma tronco piramidal, es decir, eso quiere decir que es una pirámide trunca, compuesta por varias terrazas superpuestas. Entonces aquí vemos una terraza, dos, como tres bloques, y encima está la capilla central, donde está un espacio para adorar a los dioses, o va a estar el gobernante, que era a su vez sacerdote, en la parte inicial de Mesopotamia. Estas torres van a tener accesos en formas de escalones, tipo gradas o rampas, como el zigurat de Ur, por ejemplo. Aquí vemos cómo era el zigurat de Ur, y aquí algo de las ruinas que han quedado. Tiene igual 3 rampas de acceso escalonadas y 3 plataformas, 1, 2 y 3, y arriba se encuentra el santuario, en este caso dedicado al dios Namar, ¿no? Estas son fotos de ese zigurat, o de lo que queda del zigurat, elaborado en base al ladrillo. Fíjense que no tenían ventanas tampoco, y aquí se puede ver el material que se empleaban. Otro zigurat famoso del que se habla en la Biblia, la Torre de Babel, que es el zigurat de Marduk. Aquí vemos que tiene casi 7 plataformas, es mucho más alto que la anterior que vimos. Y estas son otras interpretaciones de la misma Torre de Babel, ya de algunos autores del Renacimiento, ¿no? Le ponen arcos aquí. Las Torres de Babel o los zigurat eran como los centros de poder, pero ideológico. Ahí se encontraba el sacerdote rey o rey sacerdote, inicialmente gobernando en estos elementos. Después, cuando surge el gobernante guerrero, tienen que construirse palacios, ¿no? Y este es como una ciudadela o palacio dentro de otra ciudad. Va a ser el emblema o centro de poder político. Incluso dentro de estas ciudades van a haber centros religiosos, como el de Asur, ¿no? Aquí en el zigurat de Asur. Este es el palacio de Orzabat. Ahí vemos diferentes zonas residencial, administrativas. Van a haber almacenes también. Como ven aquí, templos igual al interior de ese palacio. Está compuesta por distintos patios también. Y en él van a vivir los reyes de Mesopotamia y sus familias. Este, por ejemplo, vivía el rey Sargón II en este palacio. Y los hipogeos, que eran cámaras subterráneas utilizadas como tumbas para diferentes reyes, igualmente como Darío, por ejemplo,
en este complejo de Nazki Rustam. Aquí se puede ver 3 aberturas en la roca, y al interior hay cámaras donde se entierran a estos reyes, ¿no? Van a enterrar a sus reyes dejándoles algún ajuar funerario como coronas, arpas o cascos. Y en la entrada a la mayoría de las ciudades había generalmente puertas enormes, como en Babilonia, por ejemplo, la puerta de Istar, que era un complejo de 8 puertas, de los cuales hay algunos vestigios en museos que han quedado en el Museo de Alemania en Berlín. Aquí está expuesta esta puerta, o una reproducción de la puerta de Istar con el tamaño original, ¿no? De realmente la altura de 10 metros por 2, y compuesta con cerámica vidriada o vitrificada, ¿no? El origen de los azulejos, que nace igual aquí en Mesopotamia. Eso le da más color a estas estructuras. De Mesopotamia o de estas culturas antiguas van a aparecer muchas estructuras similares a lo largo del mundo, ¿no? O sea, esta estructura escalonada es universal. O sea, aquí vemos diferentes estructuras escalonadas en diferentes lugares geográficos. Aquí vemos una estructura escalonada en Egipto, la pirámide de Saqqara. Aquí en los mayas con el Chichén Itzá, Teotihuacán también con los aztecas, y alguna otra en Camboya, la otra cultura, Kokkel. Son estructuras escalonadas también, que si bien están en diferentes lugares geográficos, entonces se utiliza la misma estructura que emplearon los mesopotámicos, pues se dice que es universal. Y esto, por lógica, ¿no? Generalmente la mayor plataforma va a estar en la parte inferior, ¿no? Entonces para levantar estructuras se levantan de esa forma, lo más grande abajo y se va disminuyendo el tamaño hacia arriba, ¿no? Entonces esa estructura escalonada es universal. Y esta estructura también se va a reproducir después en la arquitectura, por ejemplo, de comienzos del siglo XX. Vamos a hablar después del Art Deco o el Ziggurat Style, donde se utilizan casi la misma estructura escalonada que los zigurats, ¿no? Pues ahí generalmente al principio del siglo XX va a empezar a descubrirse estos zigurats y otras estructuras antiguas en Mesopotamia, y se van a copiar, ¿no? En algunos edificios. Entonces va a tener una gran influencia posterior de esta estructura escalonada de los zigurats. Dentro de la escultura vamos a ver que existen 2 tipos, ¿no? En la escultura mesopotámica, una en relieve y otra las esculturas de bulto, que son las llamadas estatuas. En el relieve está la escultura cuneiforme, los sellos cilíndricos y las estelas. Y en las esculturas de bulto o las estatuas van a aparecer antropomorfas y otras zoomorfas, es decir, forma de hombre y otras formas de animales, o mezcla de animales y hombres híbridos. Entonces vamos a ver algo de la escultura en relieve, donde está la escultura cuneiforme, que ya vimos a detalle en anteriores diapositivas, ¿no? Esto eran placas o bajorrelieves en arcilla. Aquí vemos tablas en arcilla, o si no, tallados en piedra, como el código de Hammurabi. Entonces se considera como algo de escultura en relieve la escultura cuneiforme. Luego también van a producir sellos cilíndricos. Fíjense, los mesopotámicos inventaron hace tiempo, ¿no? Este sistema. Van a tener cilindros donde van a tallar en bajo relieve algunos elementos que después van a poder imprimir sobre arcilla, ¿no? Como los sistemas offset de las imprentas, ¿no? Entonces este rodillo lo hacen rodar sobre arcilla y van a como calcar, ¿no? Es como las fotocopias ahora, ¿no? Entonces ya lo inventaron los mesopotámicos hace tiempo. Incluso tenían huequitos, fíjense acá, en los cilindros para colgarse en el cuello, como se cuelgan ahora ustedes un pendrive o llevan un pendrive portátil, ¿no? Entonces esa información lo mismo manejaban en Mesopotamia. Y después las grandes estelas también, esculturas enormes como forma de propaganda, ¿no? Aquí vemos escenas de guerra, y aquí soldados en fila, ¿no? Esas eran las estelas. Igual están en relieve porque están en una superficie plana, talladas en superficie plana, como la estructura cuneiforme, los sellos cilíndricos y las estelas. Y las esculturas de bulto no son más que las estatuas, inicialmente antropomorfas. Ahí aparecen los orantes, la gente que está rezando, que son generalmente de mediano tamaño,
investidos, es decir, que nunca aparecen desnudos, generalmente con ropa, con una posición rígida y estática. Eso se llama hieratismo, una posición hierática, ya sea sentado o de pie. En el rostro tienen ojos exagerados, la barba prominente, barba postizas y algunas veces bucles, que es lo que caracteriza a las personas en esta región. Y se van a esculpir generalmente a los soberanos, dioses y algunos funcionarios. Ahí vemos, por ejemplo, el Patesi, el gobernante de Judea, igual en posición hierática, como rezando. Y fíjense en la cara, el uso de las barbas postizas, o los bucles, o los churcos, como le llaman ustedes. Entonces, las anteriores eran estructuras antropomorfas, los orantes. Pero también va a haber esculturas zoomorfas en forma de animal o híbridos. Esta es una mezcla. Este es el toro alado de Nimrud, que aparece en varias estructuras arquitectónicas como guardianes de esos elementos. Se esculpen, aquí están de frente, y de costado aparece siempre una pata adicional, ¿no? Para que se vea de perfil, como si tuviera las 4 patas, y de frente aparece otra cosa. Dentro de la pintura no hay muchos vestigios porque hay escasa conservación. Generalmente utilizan frescos, o sea, pintados en la pared en base a el mismo tipo de pintura que utilizaron en la prehistoria, los mismos tintes en base a minerales. Y como el complemento de la escultura, aquí vemos el rebatimiento también anatómico, fíjense los cuerpos vistos de frente y la cara de perfil, bueno, para que se vea mejor. Y utilizan el ladrillo vidriado ya directamente con color para darle más resalte a las estructuras arquitectónicas y a las esculturas, ¿no? Ya empiezan a utilizar cerámicas y azulejos, ¿no?